Buenas tardes, hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor y le damos la bienvenida una vez más a nuestro culto de día domingo. Les invito a que oremos, amén. Les invito a que dispongamos un tiempo, júntese ahí con su familia, reúnase, si es que lo puede hacer, si está en su casa, ¿verdad? Reúnase junto a los suyos y en el lugar que usted esté puede también apartar un momento para estar con el Señor, para ofrendar un tiempo de alabanza, de adoración y escuchar la palabra en esta tarde que alimenta nuestras almas, amén. Oremos al Señor. Padre amado, Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, queremos una vez más honrar su nombre y agradecer por cada una de sus misericordias y sus bondades. Gracias porque eres Dios fiel y porque te has manifestado a nuestras vidas, porque te has revelado a nosotros, Señor, porque nos has escogido de en medio de la multitud. Nos has mirado, Señor, desde lejos, viendo nuestra necesidad, Señor, te fijaste en nosotros. Nos adoptaste como a hijos, Señor, y te has encargado de cada detalle de nuestras vidas y de los seres que amamos. Padre, encomendamos a ti, Señor, este tiempo de adoración. Encomendamos a ti nuestras vidas. Encomendamos a ti, Señor, todo lo que ocurra durante este momento. Rogamos, Señor, que tú tomes autoridad y control allí en los hogares, en donde se encuentren, Señor, nuestros hermanos, nuestros amigos que también nos ven, Señor, en las transmisiones. Bendiga cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendiga a través de esta transmisión. Sabemos, Señor, que usted puede moverse, que usted es omnipresente, Señor, y usted puede llegar a los hogares y bendecirles, Padre. Señor, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Le alabamos y le bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. También les invito a que puedan compartir la transmisión a través de las redes sociales con sus familiares, con amistades, con otros hermanos en la fe, porque la bendición, alcanza para todos. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica. Busque, por favor, en sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el verso 8. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el 3 al 8. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bendita palabra del Señor. Amén. Porque es verdad, le amamos al Dios invisible, que se hace visible y tangible en cada una de sus muestras de amor y misericordia. Ahora les invito, si usted tiene sus himnarios ahí, que pueda buscar el himno 112 y vamos a cantar
Un día Cristo volverá. Esa promesa que la iglesia de Cristo a nivel mundial está esperando y que ya vemos por las señales que está a las puertas. Amén. Acompáñeme a cantar, hermana, hermano, querido amigo. Cantemos juntos al Señor este himno. Amén. Un día Cristo volverá. Promesa fiel faltar jamás, como se fue así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Velad, orad, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Los mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús, y el buen y fiel Consolador las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Velad, orad, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, gloria sin comparación será mirar a nuestro Rey. Reciben todos bendición, esperando ese día son tu grey. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Velad, orad, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera aquí. Muy pronto ha de ver tu faz y gozar de tus laureles siempre allí. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Velad, orad, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Amén. Gloria al Señor. Bendita esperanza. Sí, Señor, tu iglesia te espera aquí. Muy pronto hemos de verle, como leíamos recién en 1 de Pedro capítulo 1. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable. Amén. Cuando sea hallado, cuando sea manifestado Jesucristo, amén, allí nosotros veremos su faz y nos gozaremos en su presencia. Amén. En este momento, así como leíamos también aquí en 1 de Pedro, es necesario a veces, dice la palabra, que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, en diversas aflicciones. Y creo que es momento de orar por las cargas, por nuestras pruebas, por las aflicciones que llevamos, muchos en silencio quizá, pero que Dios conoce. Para el Señor no son desconocidas. Nuestro Dios, hermanos, amigos, es omnisciente. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Pero Él también quiere, Él busca tener una relación con nosotros, y Él busca y espera que nosotros le contemos nuestra necesidad. Entonces ahora le invito a que usted pueda comenzar a orar y a presentar al Señor su necesidad, su carga, el problema, la enfermedad, aquella petición que aún está esperando y que tal vez no ha recibido respuesta. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Comience a orar. Yo le invito desde ya que comience a dejar sus cargas al Señor.
para que en el momento del alimento espiritual, que es la palabra, cuando llegue ese momento, no haya nada que nos distraiga, no haya ningún peso, no haya ningún pensamiento ajeno al Señor que esté ahí afligiendo nuestra mente, sino por el contrario, que podamos estar enfocados en Cristo, descansando en Él, porque ya dejamos a sus pies nuestras cargas. Señor, es momento que vayamos ante ti para dejar, Señor, nuestras aflicciones, como dice acá la palabra. Toda carga, todo peso, Señor, que pueda asediar, que pueda agobiarnos, que tú conoces, Señor, lo queremos dejar a tus pies en este momento. Padre, mira las dificultades, Señor, mira los problemas, Padre, de tu iglesia, de la hermandad. Mira los problemas, Señor, tal vez las cargas que tienen nuestros amigos, amigas, Señor, que se unen a esta transmisión en esta tarde. Te rogamos en el nombre de Jesús que puedas conceder, Señor, respuesta a toda petición. Rogamos, Señor, que visites en este momento a cada hermano, cada amigo, Señor, que pueda estar enfermo, Señor, que tenga una aflicción de la carne, una aflicción en su espíritu, Señor. En el nombre de Jesús imploramos que le visites, Señor. Tan solo un toque de tu presencia, Señor, puede aliviar, puede cambiar, Señor, el dolor, Señor amado, lo puede cambiar en un alivio. La tristeza, Señor, la puede cambiar en gozo. Sí, Señor, el lamento lo puede cambiar en palabras de alabanza, de alegría y de danza, incluso, dice tu palabra. Señor, confiamos en ti, confiamos en tu poder. Señor, que tú respondes. Señor, porque tú has sido afligido en todo, dice la palabra. ¿Cuánto más, Señor, nos entiendes? Entiendes cada problema, entiendes, Señor, tal vez falta provisión en algunos hogares, tal vez falta una respuesta, Señor, de trabajo, tal vez, Señor, falta una respuesta, Señor, oh Padre Santo, que están esperando hace mucho tiempo. Tal vez problemas, Señor, matrimoniales, familiares, de trabajo, en los mismos lugares de trabajo, Señor. Imploramos que allí usted, Señor, se manifieste con poder. Rogamos, Señor, que usted ejerza soberanía sobre cada problema, en cada familia, Señor, en cada ambiente laboral, Señor, en medio de la enfermedad. Señor, allí usted, Padre, tome autoridad en el nombre de Jesús. Señor, porque su sola presencia, Señor, todo lo cambia, todo lo transforma, Señor amado. Clamamos a ti en esta tarde, confiando, Señor, plenamente en tu respuesta, confiando, Señor, en que tú eres un Dios de amor, un Dios fiel, Señor, y que está manifestando, Dios amado, su misericordia sobre cada uno de nosotros. No importando, Señor amado, la raza, porque tú no haces acepción de persona. Hay muchos extranjeros también, Señor, que están aquí unidos a la transmisión. Padre, bendíceles en el nombre de Jesús. Tal vez tienen tantas necesidades, Señor, que nuestra mente no alcanza a dimensionar. Pero usted les conoce, Señor. Bendiga, Padre. Bendiga y acompáñele, Señor, a cada extranjero que está en este momento en nuestra nación, en nuestro país, Padre. Lo dejamos en sus manos, en el nombre de Jesús. Y esperamos en ti, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Porque tú eres digno de confianza, Señor. Esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hay un pasaje en la Escritura que es muy hermoso. En el Salmo 62:1, en la versión NBI.
Es un pasaje bíblico en la versión NBI y dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Amén. Nos aferramos a esta palabra. Solo en Él hallamos el descanso necesario para nuestra alma. Y ahora vamos a cantar al Señor: cuán gloriosa será la mañana. Amén. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Amén. Gloria al Señor. Seguimos mirando a esa promesa. Amén. La promesa de la venida del Señor Jesucristo, de nuestro amado Salvador. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Y le invito a preparar su corazón para un tiempo de adoración. Deuteronomio 7:9 dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así es nuestro Dios. Señor, tú eres Dios fiel. Padre, tú guardas el pacto, guardas la misericordia, Señor. Tú no olvidas, Señor, cada promesa que has hecho en tu palabra. Señor, están presentes cada día, Señor. Solo esperas que tu iglesia, Señor, que tu amada iglesia, Señor, te busque. Que tu amada iglesia, Señor, tenga un tiempo de intimidad, de comunión contigo y vaya en busca de esas promesas, Señor, que están allí en las Escrituras para nosotros. Están allí, Señor, abierta y libremente para nosotros. Solo tenemos que creer, solo tenemos que tomarlas, Señor, porque tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo Dios, inmutable, y tu fidelidad se ha mantenido por los siglos, Señor. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre. Sí, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, Señor, es incomparable, Señor. Tu fidelidad es
es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, sí, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, sí, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, sí, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Grande es tu fidelidad, aleluya. Siga alabando al Señor, porque Él es nuestro Dios fiel, pero también Él es nuestro Dios victorioso. Él es digno de toda adoración, de nuestra alabanza. Sí, Señor, tú eres Cristo, Rey victorioso, aleluya. Bendito sea tu nombre. Cristo, Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, oh Cristo, Rey, Señor. Dígale nuevamente. Cristo, Rey victorioso, aleluya. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, oh Cristo, Rey, Señor. Cristo, Rey victorioso, toda la alabanza, toda la gloria es a ti, Señor. Sí, Señor, te has coronado sobre todo nombre, oh Cristo, Rey, Señor. Oh Cristo, Rey, Señor. Oh Cristo, Rey, Señor. Sí, Señor, te has entronado en nuestra mente, en nuestro corazón. Nuestra alma, Señor, está preparada para recibir tu palabra. Estamos, Señor, expectantes, Señor, y anhelamos este alimento espiritual. Bendiga, Señor, a nuestro pastor Juan Pineda. Bendiga una vez más, Señor, a cada hermano y cada hermana que está acompañándonos en esta transmisión.
para que su palabra, Señor, pueda tocar, pueda llegar a los hogares y pueda transformar las vidas, Señor, trayendo a sí mismo una respuesta al alma que la necesita, Señor, al corazón que la anhela, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y ahora, hermanos, nos disponemos a recibir la palabra del Señor. Amén. Buenas tardes, apreciados hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero dar gracias al Señor por nuestra hermana Liliana Penrose Zúñiga, quien ha estado gentilmente dirigiendo este servicio para la honra y gloria de nuestro Señor. También dar gracias al Señor por el equipo que preside nuestra hermana Carla Rojas Vázquez, que han tenido la gentileza de ministrar el culto infantil en esta mañana. Esperamos que la gracia de Dios esté sobre estos servidores del Señor Jesucristo y ellos sigan adelante haciendo lo que hacen con el mismo amor y devoción de siempre. Ahora quisiera, amados hermanos, invitarles a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11 y en el versículo número 32. Solo un versículo para empezar, para tomar una referencia sobre una persona que aparece allí, y la tenemos en Hebreos 11, verso 32. Doy lectura a la palabra del Señor que dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel, que es la persona que he escogido y de la cual yo les voy a hablar un poco en esta ocasión. Así como de Samuel y de los profetas. Oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, le agradecemos este momento sagrado que usted nos concede para meditar en su eterna palabra. Le rogamos, amado Señor, en el nombre de Jesús, que usted toque nuestros corazones y nuestro intelecto para que sean abiertos, Señor, y podamos comprender y disponernos, Señor, ante las verdades que su palabra, Señor, nos transmitirá en esta tarde. Señor, queremos que sea no solo una transmisión de conocimiento, sino que esta palabra pueda quedar grabada en el corazón de los oyentes y luego puesta en práctica para la gloria de su nombre. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a, como les dije antes, apreciados hermanos, a mirar la persona de Samuel. Por lo tanto, no vamos a seguir leyendo el versículo base, sino que lo hemos tomado como una referencia para sacar el nombre de este personaje. Ahora, no sin antes decir que lo estamos tomando de esta lista de héroes de la fe, de personajes destacados que la Escritura está colocando ante nuestros ojos. En medio de una larga lista aparece el nombre de Samuel y vamos a tener eso en mente, de dónde es que hemos sacado la inspiración o el nombre, la persona que hemos escogido para hablar un poco en esta ocasión. Diremos, apreciados hermanos, respecto de Samuel, y dicho sea de paso, he querido hablar sobre la persona del profeta Samuel, ya que hoy hemos celebrado el Día del Niño y creo que es acertado mirar la Escritura y ver el desarrollo que este hombre de Dios llegó a tener, aún en las condiciones en las que le tocó desarrollarse y vivir. Lo primero que hemos de decir del profeta Samuel, o de nuestro personaje escogido, es que nace como producto de un milagro tras un periodo de oración angustioso. Y eso lo tenemos en 1 de Samuel, capítulo 1, versos 9 al 20. Tenga la bondad de ubicar allí en su Biblia, 1 de Samuel, capítulo 1, versos 9 al 20, donde veremos, según el relato sagrado, que Samuel nacerá como producto de un milagro
tras un periodo de oración angustioso. La Escritura dice lo siguiente: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Como podemos ver, apreciados hermanos, la situación previa al nacimiento de Samuel no fue una situación normal. Tuvo que haber una intervención divina para que esta persona pudiera llegar al escenario terrenal, debido a que su madre era estéril. En el mismo capítulo, en los primeros versículos del capítulo 1, se nos cuenta un poco sobre la angustia que venía prolongándose desde hacía mucho tiempo en esta mujer, ya que ella tenía una rival que la irritaba, la humillaba, porque el Señor, dice la Biblia, no le había concedido tener hijos. La Escritura usa este lenguaje porque en aquellos días de la antigüedad se consideraba la esterilidad como una maldición de parte de Dios. Y en esta situación de tanta angustia, esta mujer viene a las plantas del Señor, ora, derrama, como hemos leído, su alma delante del Señor. Y como también acabamos de leer, lo hace de una manera tan íntima, tan sentida, que solamente movía sus labios. Pero nuestro Señor, que es grande en poder y misericordia, ha escuchado la oración angustiosa de esta mujer y le ha concedido que tenga un hijo varón. Ahora, ¿qué más podemos decir de Samuel? Ella lo va a dedicar al Señor. En el versículo número 11 hemos leído: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella consagró a ese hijo aún antes de tenerlo en su vientre, aún antes de que llegara a este mundo, aún antes de saberse embarazada. Era tal su deseo de ver al Señor obrando en ella sobre su imposibilidad, que llegó a dedicar a ese niño, a hacer una especie de pacto con Dios para que aquel niño, si el Señor se lo daba, sería un niño consagrado al Señor desde su nacimiento. Sabemos por la enseñanza escritural que se trata de un voto del Nazareo, del cual no daremos mayores detalles, al menos en esta ocasión. La Escritura nos dice también de Samuel que va a ser criado en Silo por el sacerdote Elí, en una circunstancia distinta a la que habitualmente se crían los hijos. Samuel será criado en la localidad de Silo por
el sacerdote Elí. Vamos a ver eso en los versos 21 al 28, siempre en el primer capítulo de este libro. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Hemos de entender, apreciados hermanos, que esto es por el orden de los 4 años aproximadamente. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Esta mujer no se olvidó del voto que había hecho ante la posibilidad de una respuesta de parte del Señor, y una vez que el niño ha nacido, ella podría haberse olvidado ingratamente, infielmente de la bondad de Dios para con ella. Sin embargo, vemos que ella se va a mantener fiel a su compromiso con el Señor y lo va a llevar a cabo, llevando al niño incluso para que sea criado en Silo por el sacerdote Elí, que era por aquel tiempo el centro espiritual de la nación. Sin embargo, la Escritura nos dirá que Samuel va a crecer en un ambiente de apostasía, es decir, de rebelión. La apostasía es aquella actitud que muestran las personas cuando desprecian a Dios, cuando le dan las espaldas al Señor, cuando van contra su palabra, cuando se desdicen de lo que han creído y cuando actúan de una manera que ofende la voluntad del Señor. Ese es el ambiente en que va a crecer Samuel. Lo vamos a ver en el capítulo 2, versos 12 al 17 y también el 22. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 12 al 17 y luego pasamos al 22. Los hijos de Elí, que eran mayores que Samuel, que por cierto eran mayores que Samuel, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Había una falta de respeto absoluta a la ley de Dios respecto del oficio de la entrega de las ofrendas. Ellos aseguraban su propio vientre, aseguraban su propia despensa, pasando por alto toda la indicación con respecto a la presentación de las ofrendas. Y si luego miramos el versículo número 22, dice la Escritura: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Apreciados hermanos, ese es el ambiente en que tiene que vivir Samuel. Un ambiente donde se viola la ley de Dios, donde se falta el respeto a lo establecido, donde no hay temor de Dios y no hay una consideración a los principios que la palabra de Dios ha establecido
para el orden del culto y la moral de Israel. No solamente se violentaba la conciencia de quienes traían las ofrendas, sino que además había prácticas inmorales, como acabamos de leer en el versículo número 22. Había una suerte de licencia para la inmoralidad y esto estaba en manos de los propios sacerdotes. Sin embargo, nosotros hemos partido en esta ocasión sacando el nombre de Samuel, que se encuentra entre los héroes de la fe. Y cuando uno estudia un poco las Escrituras y logra ver a Samuel alcanzando la altura que logró alcanzar, se pregunta cómo llega Samuel a subirse al podio de los héroes de la fe. Uso la palabra podio porque creo que ha estado muy de moda en estos días por el tema de los Juegos Olímpicos. Uno se pregunta cómo llega entonces Samuel a esa posición. ¿Cómo logra posicionarse entre los mejores, entre la gente que la Escritura, por mandato del Espíritu Santo, va a destacar como ejemplo de la fe para las generaciones que vengan y tengan acceso a las Escrituras? Bueno, Primera de Samuel capítulo 1, versículos 18 y 19, creo nos dan algunas luces importantes para entender cómo es que este niño que se cría en este ambiente tan deplorable, de tanto pecado, de tanta falta de respeto hacia Dios y su palabra, va a lograr sobresalir. Vamos a mirar entonces Primera de Samuel 1, 18 al 19, estos dos versículos. Me he equivocado, es capítulo 2, versículos 18 y 19. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ahí está. Capítulo 2, versículos 18 y 19, nos dan una especie de luz respecto de la formación que va a tener Samuel. Primero vamos a ver en el versículo número 18 algo que tiene que ver con una condición personal. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. La expresión ministraba en la presencia de Jehová nos habla de que estaba enrolado en el servicio de lo que era por aquellos días la casa de Dios. Pero más allá de lo técnico, más allá de lo que estaba establecido en el código levítico, por así decirlo, la expresión ministrar en la presencia del Señor nos está dando un destello de lo que había en el corazón de este joven, que ya no era niño, que había crecido y que se estaba desarrollando en ese ambiente de pecaminosidad. Ministraba en la presencia de Jehová. Es decir, había algo personal en Samuel. Logró desarrollar algo de carácter personal, una inclinación hacia las cosas de Dios, hacia la presencia de Dios. Y eso es fundamental para poder contrarrestar la ola de maldad y de pecado en que se vive. Tener un deseo constante por la presencia de Dios. Anhelar estar en la presencia de Dios, amar la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, servir en la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios. Es fundamental para poder contrarrestar esta ola de impiedad en que nos toca desarrollarnos. Y luego vamos a ver algo que tiene que ver con una influencia externa. Versículo 19, y me refiero, apreciados hermanos, a la visita anual
que sus padres le hacían. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Hay aquí también un elemento externo. Lo primero tiene que ver con una inclinación de su corazón. Él quería servir, quería disfrutar de la presencia del Señor, pero también estaba esta influencia externa que ejercían sus padres viniendo una vez al año, cada año, trayendo algo material, algo hecho por las manos de su madre, algo con mucho cariño, una túnica nueva, con una talla nueva, porque el niño iba creciendo y era lógico que la madre se preocupara de ese detalle. Y lo vemos en el versículo 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Pero no era solamente preocuparse de lo material, no era solamente preocuparse de estas cosas que se ven, sino también de proveer a este muchacho un ejemplo de piedad y de fidelidad consistente. Grabar en él una imagen de una vida de consagración que pudiera provocar un efecto positivo en su persona. Nos dice el versículo 19 en la segunda parte que esta túnica la traían cuando ella subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Qué hacían estos padres? ¿Mostraban la piedad? Vivían fielmente de acuerdo a la ley y asistían a la casa de Dios trayendo el sacrificio acostumbrado, y el muchacho veía el ejemplo de sus padres, veía la fidelidad de sus padres y sin darse cuenta iba siendo marcado a fuego por ese ejemplo. Ahora, apreciados hermanos, hay algo que no nos dice el texto sagrado, pero yo estoy seguro que por la connotación del nacimiento de este personaje de la Escritura, de Samuel, estoy seguro que su madre piadosa y también su padre, cada año, cada visita anual, en cada una de aquellas visitas, junto con traer esa hermosa túnica hecha con tanto cariño, ellos repetían sin cesar cuál había sido el origen de Samuel. Ellos le hacían ver: usted existe porque Dios hizo un milagro. Usted está vivo porque Dios hizo un milagro en mi vientre. Usted está aquí porque Dios contesta las oraciones. Porque yo oré con angustia delante del Señor y el Señor me respondió. Usted está aquí porque Dios es real. Porque el Dios de Israel es un Dios verdadero y real. Por eso usted está aquí. Y así, un sinfín de cosas. Yo estoy seguro que la madre y el padre, Ana y Elcana, cada año estaban allí repitiendo y repitiendo las cosas que Dios había hecho a favor de ellos para que Samuel pudiese llegar al escenario terrenal. Seguramente le dijeron una y mil veces: a Dios se le ama, porque Dios es bueno y nos responde cuando estamos en angustia y nos ha dado este precioso regalo que es usted. A Dios se le debe amar, a Dios se le respeta, a Dios se le cree. Yo creo que ellos enfatizaban el tema del temor al Señor, porque sabían perfectamente en el ambiente que se criaba su hijo, quienes estaban alrededor y lo impío que eran. Y no tengo duda que ellos aplicaron la antigua fórmula de Deuteronomio capítulo 6 y versículos 4 al 7, que ya no más vamos a leer, para insistir en el respeto al Señor y a su palabra. Al Señor se le ama, al Señor se le respeta, al Señor se le cree.
El Señor tiene amigos, pero el Señor también tiene enemigos, y usted debiera decidir ser un amigo del Señor y no un enemigo de Él, porque Dios castigará a sus enemigos y los destruirá para siempre, pero bendecirá a sus amigos, bendecirá a sus creyentes, bendecirá a quienes le aman. Entonces usted, mi hijo amado, se pondrá en esa fila y estará en una actitud de obediencia y de respeto, aunque vea lo que ve alrededor. Yo me imagino que eso es lo más normal y natural que ellos harían para evitar que su hijo se corrompiera. Porque ellos estaban lejos y no estaban encima de él para poder supervisar el desarrollo espiritual y moral, la conducta del pequeño Samuel. La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 7, «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos». Hoy día, en el Día del Niño, los padres cristianos deben saber y deben escuchar esto de parte de Dios. Deben repetir la palabra de Dios a sus hijos. Estando en la casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Tiene que haber palabra de Dios en la formación de los niños, si queremos que ellos el día de mañana sean temerosos al Señor. Ahora, apreciados hermanos, estos principios que encontramos en el libro de Deuteronomio también van a estar presentes o están presentes en el Nuevo Testamento, y me refiero a la carta del apóstol a los Efesios. En el capítulo 6, en el versículo 4, él les dirá: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tiene que haber enseñanza de las cosas de Dios, tiene que haber esta disciplina escritural, tiene que haber esta transmisión de la fe para que ellos sepan decidir de la mejor manera. Ahora, amados hermanos, hay algo más que el texto tampoco nos lo dice, pero yo me imagino que en la distancia, Ana y su esposo oraban con mucha insistencia delante del Señor para que Dios guardara a su hijo de las malas influencias. Y es lo que hay que hacer también hoy día. Hay que orar para que Dios guarde a sus hijos. Y hay que orar con clamor y lágrimas, porque la influencia de los padres llega solo hasta cierto límite. Pero más allá de eso, debemos orar para que los hijos sean guardados. Sean guardados de la pasta base que está al acceso de Pedro, Juan y Diego. Que sean guardados de los pedófilos que abundan en las redes sociales. Que sean guardados de toda maldad, de toda iniquidad. Yo me imagino que Ana y Elcana volvían a su casa y empezaban inmediatamente una cadena de oración por ese hijo que estaba allá en Silo, rodeado de gente impía. Y oraban con clamor y lágrimas, y con ayunos y con gemidos, para que la mano del Señor lo guardara, lo cuidara y no fuera a desviarse y a caer en el ejemplo de los hijos de Elí. Apreciados hermanos, creo que eso es fundamental para que este personaje llegue a convertirse en el hombre de la talla espiritual que llegó a ser. La Escritura nos dice en el segundo capítulo de Primera de Samuel, en el versículo número 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Tenemos aquí, apreciados hermanos, una situación de índole familiar, de la cual el propio Samuel no podía participar. Él no podía ir a su casa, él se estaba perdiendo estas etapas de su familia, no podía compartir con sus hermanos. Seguramente sus padres le informaban de que Dios les bendijo con más hijos y les contaban cómo eran sus hermanos, pero no podía tener este desarrollo de vida familiar
normal como el resto de las personas. Porque él había sido consagrado al Señor y su madre y su padre estuvieron de acuerdo en ser muy fieles a ese voto que hicieron. Me imagino que cuando ellos visitaban al niño y aun cuando ya de joven, cada año al regresar a casa sus padres se producía un momento de mucha tensión emocional. Personalmente yo no creo que ellos iban un rato, una hora o un día. Personalmente este servidor cree que los padres de Samuel se quedaban algunos días ahí en Silo y aprovechaban de disfrutar con su hijo y de transmitir las cosas de Dios y repetir las cosas de Dios y orar con Él y compartir con Él momentos de mucha dicha y alegría. Ahora, amados hermanos, la Escritura nos dice que Samuel recibió un llamado de Dios. Eso está en el capítulo número 3 de Primera de Samuel. Y lo más significativo es que, como usted bien sabe, al igual que yo, él logró desarrollarlo en el peor de los escenarios. Primera de Samuel capítulo 3 versos 1 y 4 dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, es decir, en una sequedad espiritual. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Pase a los versos 19 y 20. Siempre en el capítulo 3. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. No solamente logró escuchar la voz de Dios en ese ambiente de tanto pecado, sino que logró desarrollar, amados hermanos, un ministerio extraordinario. Llegó a amar tanto al Señor Samuel que cuando Israel pidió rey, cuando quiso cambiar el sistema de gobierno de teocracia a monarquía, este hombre cayó en una especie de depresión, empezó a sufrir y a llorar delante del Señor, al punto que el propio Señor tuvo que decirle: deja de llorar, Samuel, si no es a ti que te han desechado, es a mí. Ellos quieren rey, pues colócales un rey. Y ellos van a tener que afrontar las consecuencias de vivir bajo una monarquía. Porque el rey que tendrán, ya que quieren tener rey y parecerse a las otras naciones, les va a exigir una cantidad de tributos para mantener su poderío y su corte. Y ahí los quiero ver. Así que déjate de llorar porque no es a ti. Pero yo noto en eso que Samuel llegó a amar tanto al Señor que a él le dolió que Israel prefiriera tener en el gobierno directo a un hombre que al propio Señor. Amados hermanos, y no solamente eso. Creo que Samuel llegó a amar tanto al Señor, pero tanto su corazón se empapó del nombre y de las verdades divinas, que cuando ese rey, el primer rey, Saúl, cayó, dice la Escritura que Samuel lloraba delante del Señor. El mismo hombre que había sufrido porque ahora habría que establecer la monarquía en Israel, una vez establecida, él va a sufrir porque ese rey ha caído de la gracia. Y nuevamente el Señor tendrá que salirle al paso y reprenderlo incluso, para que deje de llorar por Samuel. Ahí vemos, amados hermanos, el corazón de Samuel creció de tal manera, se desarrolló una comunión con Dios, una espiritualidad y una conducta tal. Llegó a amar de tal manera al Señor que fue capaz de identificarse con el nombre, con el honor y con la causa de Dios como pocos hombres lo han hecho. Y llegó a ser tan flexible que pasó de la teocracia a la monarquía, y una vez establecida la monarquía, él va a llorar también cuando ésta muestra su primer fracaso. Usted conoce el resto de la historia y sabe que Dios lo usará para que unja al segundo rey. Apreciados hermanos, por razones de tiempo no puedo continuar. Solamente quiero decirle
que se puede obtener buenos resultados espirituales en medio de tiempos marcados por la maldad y el desprecio hacia Dios y su palabra. Se puede tener buenos resultados. Y hoy día, que es el Día del Niño, no solamente quedarnos con el marketing, con la fiesta, con la celebración como la celebra el mundo, sino hacer un alto para pensar en cuánta transmisión de verdades espirituales estamos dejando en nuestros niños. Hoy día se pueden hacer miles de aportes por todas las formas posibles que están a nuestro alcance de bienes espirituales para ellos. No solamente cosas materiales, que sí son importantes, y la ley exige que deben dárseles a los hijos. Y si no se dan, entonces para eso están los juzgados de familia. Pero de buena gana el padre y la madre querrán aportar sin que tenga que mediar un juez. El que ama a sus hijos lo hará de buena gana. Pero no son solamente las cosas espirituales. No son solamente las cosas materiales, sino también las cosas espirituales, las que deben ser transmitidas, puestas allí en el corazón de ellos. No importa que el mundo venga como una avalancha con toda su basura. No se desanime, papá, no se desanime, mamá. Siga creyendo. Estas cosas que están en la Biblia son un ejemplo para que nosotros fortalezcamos nuestra fe y sepamos que nuestro Dios puede ganar la victoria en la vida de las personas, aún en tiempos como estos. Porque los tiempos en que creció y se desarrolló Samuel eran tiempos donde la impiedad, el desprecio por Dios y su palabra estaban en un nivel muy alto. Pero aún allí, la gracia de Dios pudo hacer de este muchacho un hombre importante en las manos del Señor. De manera que le invito para que en esta ocasión, en esta noche, usted y su esposa oren al Señor por sus hijos. Preséntense delante del Señor, oren por ellos, bendíganlos y tomen acuerdos para transmitir las cosas de Dios. Creo que lo están haciendo, pero no está de más recordar que hay que colocar un énfasis más marcado en estas materias, porque la presión que ellos tienen, están creciendo con un grado de presión enorme. Están creciendo con un grado de antivalores que no habíamos visto antes. Y ellos podrían llegar a considerar las cosas anormales como cosas normales. Podrían llegar a ver las cosas malas como buenas, como el mundo lo está haciendo. Pero para que eso no le pase a los suyos, tome el ejemplo de estos padres piadosos y tendrá resultados gloriosos. Ponga su fe en acción, imite a estas personas, mantenga su oración por ellos, transmita la palabra de Dios, esfuércese por dar un ejemplo de fidelidad congruente y marcará la vida de sus hijos. Y con el correr del tiempo, usted podrá cosechar buenos frutos y ver cómo Dios ha podido intervenir en la vida de sus hijos, de sus nietos, para que esas generaciones teman al Señor y les sean fieles como lo logró ser el profeta Samuel. Que Dios les bendiga, les guarde y les ayude en esta difícil tarea que tienen por delante. Paz de Dios para cada uno de ustedes y bendiciones especialmente para sus hijos.